Para concluir, compartir con ustedes, como ya lo hice en el plenario de la Asamblea General de las Naciones Unidas hace unas pocas semanas, una visión del gran científico, arqueólogo, sacerdote y místico francés Pierre Teilhard de Chardin. Va a irrumpir, nos decía de Chardin, la noósfera, después de haber irrumpido en el proceso evolutivo la antroposfera, la biosfera, la hidrosfera, la atmósfera y la litosfera. Ahora es el turno de una nueva esfera, la esfera de las mentes y de los corazones sincronizados, la noósfera. Me permito creer y esperar que vamos a asistir a la lenta pero irrefrenable irrupción de la noósfera. Los seres humanos y los pueblos van a descubrirse y aceptarse, reconciliarse como hermanos y hermanas, como familia y como una especie única, capaz de amar, de ser solidaria, compasiva, no violenta, justa, fraterna, pacífica y espiritual. ¿Es una utopía? Sí, una utopía, pero una utopía necesaria. Ella nos orienta en nuestras búsquedas. La utopía es, por naturaleza, inalcanzable, pero es como las estrellas, son inalcanzables. Pero ¿qué serían nuestras noches sin las estrellas? Serían pura oscuridad y estaríamos sin rumbo y perdidos. Por eso la utopía nos da la dirección y sentido de vivir y de luchar. Muchas gracias. Aparentemente hay una contradicción insalvable entre luchar por la reconciliación y luchar contra la opresión. En términos históricos no hay contradicción, porque la historia tiene un sentido siempre progresivo que lleva al hombre indefectiblemente a reconciliarse consigo mismo y con la naturaleza. La reconciliación es producto de una batalla permanente contra la opresión, no es una contradicción. Lo que al principio aparecía como una lucha espontánea de pequeñas sociedades y luego de países y luego de regiones y luego de continentes, termina integrándose orgánicamente. Por eso sociológicamente se habla siempre del otro, porque el otro es el subversivo. Y entonces sociológicamente no se identifica al uno, que es el encargado exactamente de marginar, de oprimir, de reprimir al otro. Y esta es la razón por la cual el uno aparece como que si no estuviera organizado, como que si no estuviera integrado orgánicamente, porque tiene la ventaja de la imagen de la normalidad. Es posible que nos reconciliemos en este momento
momento presente, quienes estamos luchando por la segunda independencia de América Latina y el Caribe, ahora frente a los Estados Unidos y en general frente al norte, es posible esa reconciliación. Hay una ventana en la esperanza abierta en el mundo. Sí la hay, sí la hay. Porque la lucha del otro contra el uno local va sumando, y va sumando, y va sumando, y va aumentando cuantitativamente hasta dar el salto cualitativo. El mundo, el otro universal, se siente que está viviendo en un mundo de cambio. Todos los que estamos aquí percibimos que estamos también en consecuencia al borde de una nueva conflagración mundial que nos puede llevar y que seguramente nos llevará al hecatombe si los que estamos luchando por la reconciliación y contra la opresión no tomamos la iniciativa. La reconciliación a nivel individual, a pesar de que es muy difícil, es posible. Porque reconciliarse implica en primer lugar reconciliarse con uno mismo. Esto es a nivel individual. Entonces la reconciliación a nivel individual enriquece de tal manera al individuo que la propia reconciliación lo conduce a su liberación. Pero a nivel social la reconciliación coyunturalmente es muy difícil, casi imposible. Porque a nivel social son categorías sociales, no son individuos. Y las categorías sociales luchan por valores, por paradigmas distintos. Y esta lucha de paradigmas encontrados, irreconciliables, antagónicos, a veces conduce a negociaciones muy complejas, que son negociaciones de reconciliación, que a su vez conducen a acuerdos de paz y que a su vez conducen a un estado nuevo de estabilidad, que es lo que estamos viviendo todos nosotros en Centroamérica. En la visión del uno, la reconciliación es derrota. En la visión del otro, la reconciliación es un paso gigantesco hacia adelante. Nosotros los nicaragüenses estamos conscientes de que este proceso de reconciliación nos llevó a una nueva realidad objetiva de las relaciones sociales entre nicaragüenses. Cobramos conciencia ambas partes de nuestros propios errores. Ambas partes crecimos en consecuencia. Ambas partes dimos un gran paso en materia de reconciliación como categoría social. Aunque continuamos las diferencias, ya no nos hablamos en términos de confrontación. Podemos hablar de uno y el otro, pero no en términos de confrontación. Sabemos que estamos luchando por paradigmas diferentes, pero tenemos a nuestro favor la experiencia que nos obliga a luchar por los paradigmas de cada parte en una forma diferente, en una forma de paz. Si no se entra a un proceso de paz, que es el paso obligado a aceptar la posibilidad de actitudes equivocadas por cada una de las partes, jamás puede existir la reconciliación. Y si tomamos en cuenta, como dije al principio, que las partes, tanto
la oprimida como el opresor a lo largo de 40.000 años de historia de la humanidad. Ambas han terminado integradas orgánicamente entre sí. Entonces la lucha a nivel universal es una lucha terrible, terrible. La confrontación es terrible, las contradicciones son antagónicas, son irreconciliables. Pero tenemos que avanzar, y tenemos que avanzar paradójicamente nación por nación, región por región. Porque el avance de nación por nación, el avance de región por región, es el que nos acerca cada vez más al grado de ahora percibirlo como cercano al cambio de estadio histórico. Porque una vez que saltemos, vamos a estar más reconciliados con nosotros mismos y con la naturaleza. Aquí me quedo. Muchas gracias. Quisiera presentar algunos breves apuntes de la historia reciente de Guatemala. Guatemala está dividida administrativamente en 22 departamentos y 333 municipios. El 65% de la población es rural y predominantemente agrícola. La población en general es predominantemente maya, indígena maya. El 2% de los propietarios concentra los 2/3 del total de la tierra del país. Para el caso particular de Guatemala, hubo una coincidencia histórica entre el fin de la Segunda Guerra Mundial y el derrocamiento en Guatemala de la dictadura del general Jorge Ubico el 20 de octubre de 1944. El 21 de octubre de 1944, el poder político del país es asumido por un triunvirato integrado por el mayor Francisco Javier Arana, el capitán Jacobo Arbenz Guzmán y el civil Jorge Toriello, a quien le denominaron el Ciudadano. El triunvirato convocó a elecciones para elegir presidente de la República, ganándolas el doctor Juan José Arévalo. El presidente Arévalo tomó posesión de su cargo el 15 de marzo de 1945 para un periodo de 6 años. El mismo día que entró en vigor la nueva Constitución de la República, que había incorporado en su texto principios fundamentales de la Revolución de Octubre. A los pocos meses de estar en el poder, el doctor Juan José Arévalo Bermejo tuvo que hacer frente a una conspiración en su contra, la primera de cerca de 30 que ocurrieron durante su periodo presidencial. La acusación más frecuente que se hacía al arevalismo por parte de sus opositores que planeaban golpes de Estado era su tolerancia hacia el comunismo. Jacobo Arbenz Guzmán asumió la presidencia, habiendo ganado las elecciones, el 15 de marzo de 1951. La mayor meta de su gobierno era la reforma agraria, el decreto 900, así llamado. La mayoría de la población apoyaba esa idea, pero no la apoyaban, naturalmente, los grandes terratenientes y los empresarios, sobre todo la United Fruit Company, que poseía una gran cantidad de tierras en Guatemala. El presidente Eisenhower señaló al presidente Arbenz de estar instaurando el comunismo en Guatemala. Arbenz no contó con el apoyo del ejército. El 27 de junio de 1954, los jefes del ejército de Guatemala decidieron desconocer la autoridad de Arbenz y exigirle su renuncia. 6 días después, el teniente coronel Carlos Castillo Armas entraba a la capital de Guatemala
para establecer una dictadura atroz y derogar todas las medidas sociales, económicas y políticas que se habían alcanzado en los gobiernos anteriores de Arévalo y Arbenz. La caída de Arbenz es el momento más dramático de la historia de Guatemala, evento que ha condicionado los sucesos sociales, políticos y económicos hasta hoy. La represión que se instaló en 1954 nunca cesó. Se incrementó a partir del aparecimiento de las fuerzas guerrilleras y de su accionar. Fueron creados los escuadrones de la muerte. Entre 1970 y 1978 se produce un auge del movimiento guerrillero que ya a esas fechas incluye al Ejército Guerrillero de los Pobres, EGP, las Fuerzas Armadas Rebeldes, FARC, la Organización del Pueblo en Armas, ORPA, y el Partido Guatemalteco del Trabajo, PGT, que era el Partido Comunista. Durante el gobierno del general Efraín Ríos Montt, en 1982, poco después de la unión de las 4 organizaciones guerrilleras en URNG, se inicia un fuerte programa gubernamental llamado Fusiles y Frijoles. El ejército regular, apoyado por las PAC, aplicaron en la práctica las políticas de masacres y de tierra arrasada diseñadas por el alto mando y bendecidas por Estados Unidos, que implicó el asesinato de alrededor de 200,000 personas, en su mayoría civiles indígenas desarmados. En las ciudades, los asesinatos selectivos y masivos los hacían por medio de los escuadrones de la muerte. En 1978 se producen los primeros contactos que después se convirtieron en las conversaciones de paz entre URNG y el gobierno de Guatemala, y que al final del proceso produjeron los acuerdos de paz, concluyendo con la firma de la paz el 29 de diciembre de 1996, poniendo fin a 36 años de guerra. En 1997, URNG inició la conversión en partido político legal. Este proceso culminó en septiembre del 98. La Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca es un partido político cuya ideología es de izquierda revolucionaria. Actualmente URNG actúa fusionada con el movimiento amplio de izquierda Maíz, fundado en el año 2006, un movimiento progresista y democrático que busca englobar a todos los sectores democráticos y de izquierda de Guatemala para formar un solo frente, y es un proyecto que sigue en proceso. Muchas gracias. Primero estaba poniéndome de acuerdo con el comandante Mac, diciéndole que iba a tocar algunos puntos que son históricos, ya que con el comandante Mac estuvimos enfrentados en la guerra. Personalmente, a mí me tocó combatirlo a él, cuando él dirigía el Frente Regional Nicaragua. Quiero empezar con 2 anécdotas muy importantes para centrarme en el tema de los desmovilizados de guerra. Me tocó presentarme ante el Departamento de Defensa de los Estados Unidos en el mes de octubre de 1979 ante el jefe del Estado Mayor Conjunto. Después que hablamos, el general, el jefe del Estado Mayor de la nación más poderosa del mundo, me llevó a un cuarto grande que es el puesto de mando y me enseñó un mapa del mundo, ¿no? Y me dice, ¿usted sabe dónde está? Sí, le voy, ya estamos nosotros. Entonces ya lo tenía él señalado con una banderita roja. El resto de las banderas eran azules. Entonces yo le dije, ¿y qué tenemos que ver nosotros con eso, general? No, dice, es que nosotros consideramos que ustedes van para allá. No, le digo, pues si apenas acaban de pasar 2 meses, le digo, que acabamos de derrotar a la Guardia Somoza que ustedes apoyaron por años, le digo. No tiene sentido, me siento que me está amenazando, le digo. De todo modo no importa, le digo, yo sé que usted está preocupado, pero no se preocupe. Nosotros vamos a hacer una revolución diferente. Les cuento esto como un preámbulo de lo difícil que eran las relaciones con Estados Unidos, ¿no?
Yo me reuní con el secretario de Defensa de los Estados Unidos en una reunión completamente compartimentada, la cual no fue pública. Eso fue en el año 1981. Me acompañó el que fue embajador de nosotros en Washington ahorita, Arturito Cruz Sequeira. Fuimos a reunirnos. Yo llevaba un mensaje del presidente Daniel Ortega y del general Humberto Ortega, que era buscar una reunión con ellos. Y esa reunión yo la quedé esperando hasta mi regreso. Nunca se dio. Comenzó lo que ya nosotros todos sabemos. Uno, la guerra que se inició en el año 1982, donde Estados Unidos financió la contrarrevolución, la cual llegó a tener en su momento más crucial de la guerra más de 16,000 hombres sobre las armas. La guerra en Nicaragua empezó en el 81, lo más crudo de la guerra. Se concentró sobre la economía, la industria, se concentró en la destrucción de escuelas, centros de salud. Fue una guerra cruenta y brutal que al final de esta, en el año de 1989, que cesaron las hostilidades militares, los resultados, según cifras que manejan las Naciones Unidas, las víctimas mortales suman 30.865 personas. Los civiles secuestrados por la contra sumaron 7.858. Los contras detenidos fueron 3.470. El total de las víctimas fue de 61.884. 40.000 personas huérfanas. El total de personas afectadas por la guerra hasta abril de 1990 fue de 1.198.658 personas. En un poco más de 2 meses, los Estados Unidos recobraron el control de Centroamérica y liquidó un proyecto humano que era la Revolución Popular Sandinista. En Nicaragua, en 1980, se da la guerra civil más larga y cruenta que se ha conocido en la historia de Nicaragua. Yo les daba los datos anteriormente. Esta guerra terminó con el desalzamiento de los hermanos nicaragüenses que estaban organizados en la contrarrevolución allá el 27 de abril, ¿verdad? ¿27? Sí. ¿El 27? De junio de 1990, ya estando la presidenta Violeta Barrios de Chamorro en el poder. Para esto hubieron varias etapas importantes. Se pasó por Manzanillo, Cantadora, Manzanillo, Esquipula 1, 2, 3, los acuerdos de Tela y los acuerdos de Zapoa. Los acuerdos de Zapoa, dice, dentro de los puntos más esenciales: 1, la reconciliación nacional, un diálogo; la amnistía, una comisión nacional de reconciliación; exhortación al cese de las hostilidades; democratización; elecciones libres; no uso del territorio para agredir a otros estados; negociación en materia de seguridad, verificación, control y limitación de armamento; refugiados y desplazados; cooperación, democracia y libertad para la paz y el desarrollo; verificación y seguimiento internacional; Comisión Internacional de Verificación y Seguimiento. Esto dio paso a una serie de reuniones de incumplimiento que culminaron con una última reunión que fue en Zapoa. El texto de los acuerdos de Zapoa, que son los siguientes: cesar las operaciones militares ofensivas en todo el territorio nacional por el periodo de 60 días a partir del 1 de abril del presente año, durante el cual se llevará a cabo un proceso de negociación integral para el cese del fuego definitivo, cuya ejecución efectiva será conjuntamente con los demás compromisos contemplados en Esquipula 2 para poner fin a la guerra. Durante los primeros 15 días, las fuerzas de la resistencia nicaragüense se ubicarán en zonas cuya localización, tamaño y modus operandi serán acordadas mutuamente a través de comisiones especiales en una reunión en Zapoa a iniciarse el lunes 24 de marzo del año 1988.
El gobierno de Nicaragua decretará una amnistía general para los procesados y condenados por violaciones a la ley de mantenimiento del orden y la seguridad pública y para los miembros del ejército del régimen anterior por delitos cometidos antes del 19 de julio del año de 1979. En esta reunión no se logró avanzar todo lo que se deseaba el gobierno de Nicaragua. Se convino en la localización de las 5 zonas de cese al fuego. El tema del modus operandi no llegó a contratarse, entre otras cosas porque el Congreso norteamericano estaba en esos mismos días decidiendo un paquete de ayuda humanitaria para la contrarrevolución a solicitud de estos. Después hay una serie de acuerdos que ya fueron colaterales, pero estos fueron los principales. En el año 1990, el Ejército Popular Sandinista, que en ese tiempo tenía bajo las armas más de 160,000 tropas y más de 200,000 jóvenes del servicio militar patriótico, sin contar la reserva que comprendía personas de los 25 hasta los 38 años. Todas estas fuerzas fueron desmovilizadas y en el año 1992 terminaron los procesos conocidos como PL1, PL2 y PL3, quedando un ejército reducido a menos de 16,000 hombres armados. El grado de cumplimiento de estos acuerdos debió haber empezado inmediatamente en el año 1990, lo cual no fue así. Hubieron levantamientos incluso armados reclamando los derechos tanto de la resistencia nicaragüense como los desmovilizados de las armas, se conocieron como revueltos, recompas. En la actualidad, el gobierno del presidente Ortega está trabajando en un proceso de reinserción de estos hermanos, ya que los 16 años de los gobiernos pasados de Alemán, de la señora Violeta Barrios de Chamorro, de Alemán y del señor Enrique Bolaños no dieron cumplimientos ni a los hermanos de la resistencia ni a los hermanos de las Fuerzas Armadas. Hoy todos estamos nosotros en la Comisión de Reconciliación y Paz y Justicia, hoy todos miramos para adelante, hoy estamos tratando, como decía el padre Miguel de Escoto, reconciliándonos espiritualmente, reconciliándonos con Dios en primer lugar, reconciliándonos internamente. Vamos para adelante en este proceso de reconciliación y que todavía tenemos pendiente el cumplimiento de los acuerdos en materia de vivienda, en materia de educación, en materia de legalidad, la tenencia de la tierra, la propiedad, la titulación, la legalidad jurídica para accesar al crédito, que creemos que con los hermanos de la cooperación vamos a ir adelante. Muchas gracias. Para nosotros es una alta satisfacción estar hoy aquí compartiendo con los hermanos desmovilizados del Ejército este momento porque lo consideramos propio. Para nosotros la paz es el fin de la guerra y la reconciliación un proceso perenne que debe vivir de generación en generación para que nunca vuelva a haber otra guerra en Nicaragua. El 27 de junio de 1990, nosotros asistimos a la paz. Asistimos con la convicción de que ese momento iba a cambiar nuestra vida, la vida de los nicaragüenses, de la nación. Iba a cambiar porque estábamos poniendo fin a una década de violencia dura en la cual muchas vidas de muchos hermanos de ambos bandos ofrendaron su sangre. Fuimos ahí convencidos de que había que parar la guerra y cambiar la actitud, de una actitud bélica dura a una actitud de reconciliación y paz. En este país, hablar de estos temas es hermoso, para que lo copien algunos que hablan de guerra y
y de hechos de violencia. No saben lo que es eso, lo duro que es. Aquí estamos los testigos de eso. Aquí estamos los que lo vivimos. Y somos nicaragüenses y estamos parados acá, certificando nuestro pensamiento de paz, dejando en el ambiente la confianza de la reconciliación. Nos costó mucho asimilar. Y después darnos la mano con los oficiales del ejército, y después darnos un abrazo, y después vernos los ojos y decir, vamos a empujar. Aquí la paz es duradera, se terminó la guerra. Hermanos, vámonos por ahí. Y no solo hablar aquí en este foro bonito con aire acondicionado, sino en la comarca, en los caminos, en las cañadas, donde el hombre tiene otro modo de pensar y hacer las cosas. Llegamos a Nicaragua y 26 partidos en una nación tan pequeña fueron a unas elecciones. Y nosotros los desmovilizados veníamos sin rumbo. Ninguno de ellos nos dio la mano. Quedamos huérfanos. El último gobierno liberal nos quitó las pensiones a las viudas y a los huérfanos. Miren qué tristeza. Pensiones de 200 córdobas. Solo voy a decir que tuvimos que recurrir a los acuerdos de paz de 1990. Y lo hicimos